Hola amigos, les saludamos desde el lago argentino, un lugar espectacular y maravilloso que decidimos aprovechar en este día para hablar de lo más hermoso que también existe, que es la palabra de Dios. ¿Cómo no aprovechar este paisaje tan divino que Dios nos ofrece? Y vamos a hablar de algo maravilloso. Vamos a hablar acerca de la impaciencia de espíritu. ¿Es usted impaciente? ¿Ha tenido impaciencia? ¿Está en este momento esperando algo que Dios responda frente a alguna circunstancia? Pues bueno, espectacular. Aquí hemos aprendido un poco acerca de lo que es tener paciencia, porque en cada lugar para ver algo maravilloso teníamos que pararnos o sentarnos frente a un mirador y esperar a que el hecho ocurriera, porque son hechos que se dan en el momento justo cuando todas las condiciones están siendo dadas. Igualmente ocurre en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos aprender a esperar, necesitamos vivir en las promesas de Dios con la firme confianza y esperanza de que Él responde. Pero a veces nos equivocamos, a veces no queremos esperar, a veces estamos tan demasiado afanados que creemos que como que la respuesta no va a llegar. Pero bueno, vamos a estudiar acerca de ello. Les invito ahí donde están, vamos a hacer una corta oración. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este hermoso lugar. Gracias, Señor de los cielos, porque tú, Dios, hoy nos vas a hablar de manera especial y sobrenatural y nos vas a capacitar, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor de toda gracia y el Dios de todo poder. Y hoy te bendecimos, Dios, y declaramos en el nombre de Jesús que tú nos enseñarás cosas maravillosas y poderosas que solamente podemos recibirlas de ti. Entonces, adentrémonos en lo que dice la palabra de Dios. Hablando de impaciencia de espíritu, vamos a estudiar algunos personajes de la palabra de Dios que tuvieron esta misma circunstancia y que nos sirve a nosotros para no cometer esos errores. Por eso está escrito. En Éxodo 6, del 6 al 9, el Señor le dio una promesa al pueblo de Israel y le dijo a través de Moisés, dice, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Dios y me acercaré y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré por pueblo mío y seré para ustedes Dios y sabrán que yo soy Dios, Jehová, su Dios, que los sacó debajo de las cargas. Y los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y los daré en posesión, yo Jehová. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Qué ocurre cuando hay impaciencia de espíritu? No escuchamos, porque estamos afanados, porque creemos que se van a tardar. En Éxodo 32, el mismo pueblo de Israel, cuando Moisés subió a hablar directamente con Dios, que le entregó las tablas escritas por lado y lado con su propia mano, con su propio dedo, y como se tardaba, entonces el pueblo de Israel, miren lo que hizo, Éxodo 32, desde el verso 1, dice, pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En Éxodo 32, 6 dice, y bueno, y Aarón les hizo caso y les pidió los arcillos y todo lo que tuvieran de oro. ¿Y qué hicieron? Un becerro y adoraron un dios extraño. Bueno, al becerro. En el Éxodo 32, 6 dice, por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para juguetear. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Terminó adorando un dios extraño, terminó buscándose otro dios físico porque no soportaron la espera. Tenían que esperar, tenían una promesa, pero sin embargo se impacientaron y cayeron en lo que Dios les había pedido que no hicieran, y era que no adoraran a otros dioses porque lo que Él había prometido, Él lo iba a cumplir. ¿Qué es importante recalcar en este punto? Tenemos impaciencia de espíritu, y cuando hablamos de impaciencia de espíritu es que cuando nosotros hemos recibido una promesa de la palabra de Dios, queremos que ya ocurra.
Los tiempos y las sazones son del Señor. El tiempo es de Dios. Y a veces creemos que el tiempo está pasando y que la promesa no se está dando. Pero ¿qué nosotros debemos tener en cuenta? Cuando hay una promesa, el que prometió es el que la va a cumplir. Y no podemos ser impacientes de espíritu. Cuando hablamos de impaciencia de espíritu es porque hay una promesa que ya está dada por el Señor y que nosotros queremos que se cumpla ya. Debemos esperar un tiempo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No escuchó. ¿Cuál fue la consecuencia? Que una travesía que iba a ser muy corta se tardó 40 años. ¿Y qué más pasó? Que los que recibieron la promesa inicialmente no entraron. Entró su descendencia. Bueno, no todos, pero la mayoría no entró. Bueno, solo entraron 2. ¿Y qué ocurrió? Que se quedaron por fuera, que no disfrutaron de eso. Otro personaje que queremos, o personaje no, otra persona que queremos estudiar en esta mañana es Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? En 1 Samuel 13, del 6 al 12, Saúl fue elegido como rey de Israel. Y él fue instruido, guiado a través del profeta. Obviamente todo con el soporte de la palabra de Dios. Y en 1 Samuel 13, del 6 al 12, estaba Samuel en guerra y había recibido unas instrucciones. ¿Y qué ocurrió? Dice que, voy a leerlo, dice desde el verso 6 al verso 12, cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se ocultaron en cuevas, en matorrales, entre peñascos, en fosas y en cisternas. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. Estaban viviendo una circunstancia tenebrosa, una circunstancia de mucho miedo. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, el profeta, le había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. ¿Qué acontecía aquí? El profeta le dijo, miren, 7 días yo regreso, usted haga lo que tiene que hacer y no haga más nada, espérenme. Pero resulta que él no fue paciente y él tomó la decisión de ofrecer holocausto, cosa que solamente podían hacer los sacerdotes. Y a veces en medio de la impaciencia de espíritu, o sea, tenemos la promesa y creemos creemos al principio que Dios nos está respondiendo, que Dios nos va a dar la victoria. Pero sin embargo, desfallecemos cuando empieza a pasar el tiempo. Dios me prometió esto y ahora el tiempo pasa, el tiempo pasa. ¿Qué es importante? Tenemos que esperar. Miren lo que ocurrió. Cuando acababa, verso 10, de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal y yo no he apaciguado a Jehová. Así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Estaba justificando su error. Él solamente tenía que esperar. No importa que los de al lado estén temblando, no importa que las circunstancias parece que se estuvieran arreciando, estuvieran siendo más fuertes. No importa, si tenemos una promesa de Dios, Él la va a cumplir en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. ¿Qué ocurrió con esto? Trajo una consecuencia tremenda. Cuando no tenemos paciencia, espíritu, caemos en la necedad, actuamos neciamente. Y esto va ligado también a la rebeldía, porque empezamos a desobedecer lo que Dios ha establecido. En 1 Samuel 13:13 dice, y Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Perdió algo para siempre. Eso ocurre en nuestra vida cotidiana. Les voy a contar cuando yo estaba soltera, cuando no tenía ni prospecto de novio, ni idea de quién podría ser mi esposo. Empecé a orar por esto y Dios me dio una promesa. Yo le pedí a Dios un esposo muy, muy especial.
Y hubo algo que sé que no fue de mí que salió, sino fue el Espíritu Santo que me ayudó. Y yo le pedí a Dios que no fueran mis ojos, no fueran mis emociones, no fueran mis oídos los que me llevaran a tomar esa decisión, sino que yo viera con los ojos de Dios y oyera con los oídos de Dios y oyera al que tenía que oír. Y empecé a esperar, porque tal vez a mi alrededor ninguno de los muchachos que estaban me podían tener algo como que de lo que yo había escrito ahí, a mis ojos. Pero a los ojos de Dios que conoce el corazón sabía que había mucho más. Ninguno de los que estábamos ahí, digamos que estábamos en circunstancias propicias para decir, wow, con él voy a ser feliz, con ella voy a ser feliz en caso de los hombres. Sin embargo, decidí esperar y le dije, Señor, yo no quiero mirar con mis ojos. Lo cierto es que el que menos pensé, el que nunca me imaginé, fue el que el Señor puso en mi camino, y después le pedí a Dios que me corroborara si era efectivamente el hombre que Él tenía para mi vida. Fui paciente de espíritu, tenía una promesa, pero siempre venía a la presencia de Dios a confirmar esa promesa. No solamente era mi esposo, habían otros muchachos que también eran buenos muchachos que podría yo considerar a mis ojos que ellos eran, pero decidí oír con los ojos de Dios y ver con los ojos de Dios, y esperé la promesa, y Dios la cumplió y la llevó a cabo. Y me guardó de actuar neciamente. Les hablo de esto específicamente porque el resultado que tuvo Saúl fue un resultado para toda su vida y sus generaciones. Igual nosotros, mi decisión es para toda mi vida. Era una decisión que me iba a afectar eternamente. En Colosenses 1, del 9 al 11, vemos cómo Pablo hace referencia a unas partes específicas de cómo orar, de qué él incluía en la petición por otros. Dice, por esto también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que anden como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué Pablo dice aquí? Nosotros espiritualmente necesitamos estar fortalecidos. Y aquí viene el desenlace o el cómo nosotros ejercer paciencia espiritual. Necesitamos una fortaleza especial. ¿Y esa fortaleza viene de quién? Del Espíritu Santo. Él es nuestro parácletos, Él es nuestro ayudador. En nuestro canal y en la página web en alimentoespiritual.com ustedes pueden encontrar toda una serie y muchísimos temas acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y les invito a que lo veamos. ¿Qué Pablo decía acá? Necesitamos estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para ejercer la paciencia espiritual necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros, por mucho que queramos esforzarnos, necesitamos ser pacientes en el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Por eso necesito tener una relación más cercana al Espíritu Santo, hablar, orar en el Espíritu, sostenerme en el poder del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no lo podemos hacer. Recordemos que también está en Romanos 8:26, dice que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero tenemos un ayudador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Recibiremos poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre nosotros el Consolador. Y ya vino el Consolador, ya lo tenemos. O sea, necesitamos esperar en el Espíritu. Y otra cosa importante está en Romanos 15, del 4 al 6. Dice, porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda sentir lo mismo unos por otros, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos para ser pacientes de espíritu?
la consolación de la palabra de Dios. Nunca lo había visto desde este punto de vista. El Espíritu Santo es un consolador, pero nosotros necesitamos sostenernos en algo, y es en la promesa que Dios ha hecho en su palabra. Si usted aún frente a una circunstancia no tiene la promesa que anhela o que desea, frente al sueño, al anhelo, a la decisión que necesita tomar, les invito a que cada mañana oren a Dios, lean su palabra, no a la adivinanza, no a leer en cualquier parte, sino inicien un libro de la Biblia, Proverbios, Juan, para los que están iniciando el camino en Cristo Jesús. El libro de Juan es fenomenal para que empecemos, Proverbios, Salmos también. Y la palabra de Dios tiene una particularidad, es que ella es viva y es eficaz. ¿Qué significa? Viva es que a la luz del día, a mi necesidad, a la necesidad de ahora, Él me va a hablar. Y es eficaz, es decir, va al punto específico. Y cuando estamos estudiando la Biblia por el Espíritu Santo, sentimos que Dios nos habló. O sea, es algo en el Espíritu que se da y que decimos, ¿cómo puede ocurrir? Es algo espiritual, es algo milagroso, es un milagro diario. Cada mañana tenemos que venir, o cada tarde o la noche, cuando usted decida hacerlo. En mi caso particular, el de mi esposo, lo hacemos en las mañanas porque nos gusta más, pero elija un tiempo, un lugar y un momento apartado de teléfonos, apartados de los medios de comunicación, apartados del bullicio, y entren en la presencia de Dios y pídale a Dios esa promesa. Señor, quiero hacer esto, pero quiero tu promesa. ¿Y qué hacer? Consolarnos en la promesa de lo que está escrito. La palabra de Dios es un consuelo y Dios cada día va a alimentarnos y va a decirnos muchas veces, espere. Muchas veces nos va a decir tranquilos, muchas veces nos va a decir yo estoy en camino, muchas veces nos va a decir yo estoy aquí contigo, no desmayes. Otras veces dice ya es el momento. Bueno, hay infinidad de respuestas, pero siempre con un final feliz en Cristo Jesús. Porque cuando esperamos lo que Dios tiene para nosotros, lo recibimos maravillosísimamente. Y aquí hay algo espectacular. Dice la consolación de las Escrituras. Si ha pasado mucho tiempo, dígale, Señor, consuélame. Por el poder del Espíritu Santo, que es el consolador, y por el efecto que hacen las Escrituras en nosotros, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos consuela, nos alimenta, nos anima, nos sostiene, nos levanta. Dice, y el Dios de la paciencia, verso 5, y de la consolación les conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Cristo Jesús, para que unánimo sea una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo que nos consolemos. Y otro, que no perdamos la confianza. En Hebreos 10:35 dice, no pierdan pues la confianza, su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenemos necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Sin paciencia no obtenemos la promesa. Es necesario vivir los procesos, esperar. ¿Hasta cuándo? Mire lo que dice Santiago 5:7. Ustedes pues, oh hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero tranquilos, lo que Dios nos ha prometido lo cumple. Hemos recibido, mi esposo y yo, infinidad y muchos amigos que conozco, muchísimas personas, la respuesta a todo lo que se le ha pedido al Señor. Para algunas tal vez se demora el Señor un poquito más porque necesitamos nosotros estar en ese proceso. Bien sea que se demore porque es el tiempo estimado de Dios o porque a causa de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía o por hacer cosas que no nos han pedido que hagamos, que Dios no ha pedido que hagamos. Entonces dice, pero hay algo, mire, espectacular, dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente con él hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ya sembramos, estamos esperando, como el labrador, no vemos nada, vemos una tierra, pero esperamos. Sabemos que ya la semilla está puesta, que tenemos al Espíritu Santo y la consolación de la palabra de Dios. Y disfrutemos. Hay pruebas, hay circunstancias difíciles, hay momentos difíciles que cada uno de nosotros podemos estar afrontando, pero nos es necesario ser pacientes. Renunciemos a la impaciencia de espíritu. La paciencia es fruto del Espíritu, ¿cierto? Gálatas 5, el 22 al 23.
habla que es un fruto que se da espontáneamente en el Espíritu, producto ¿de qué? De mi vida espiritual, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu de Dios en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, fortalecernos, como también decía Abraham, él se fortalecía dándole gracias a Dios, pero ¿en qué se soportaba Abraham? En la promesa que Dios le había hecho. Él se consolaba en la promesa que Dios le había hecho. Entonces, ¿qué les parece? Si oramos aquí frente al lago argentino y le decimos al Señor que nos ayude en este momento tan especial, en esta decisión que estamos tomando, en esta circunstancia, en esta enfermedad, en esta situación económica, en mi deseo de casarme, en mi deseo de cambiar determinadas cosas en mi casa. No seamos impacientes de espíritu, sostengámonos en la promesa de Dios. Padre, gracias te doy por este día, gracias por esta oportunidad hermosa y maravillosa que nos das de estar frente a ti, de disfrutar de ti. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a ser impacientes espirituales. Renunciamos, Señor de los cielos, a todo aquello que nos impide ver la promesa. Cristo ya murió por nosotros y lo llevó todo en la cruz. Y hoy llevamos a la cruz, Señor, toda impaciencia. Llevamos a la cruz todo aquello que se ha levantado, Señor, en contra del conocimiento tuyo y del conocimiento de tu palabra. Llevamos a la cruz, Señor de los cielos, toda incapacidad de esperar, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Señor, gracias. Y si usted nos está escuchando y nunca le habían hablado acerca de Jesucristo, hoy le invito para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él fue probado en todo y nos dio ejemplo maravilloso de paciencia. Y está anhelando hoy ayudarnos, ayudarle a vivir una vida diferente, una vida con propósito, una vida llena de gozo y de paz. Y ahí donde está le invito a que diga, Señor Jesucristo, te necesito. Te entrego mi corazón impaciente y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te necesito, Señor, y hoy reconozco que has muerto por mí en la cruz. Quiero empezar a vivir una vida diferente contigo y quiero vivir lo que tú, Señor, tienes establecido para mí, una vida abundante. Padre, gracias. Desatamos paciencia sobre nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, y sosténnos y capacítanos para andar cada vez más, Señor, conforme a tu voluntad. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu de Dios eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro paráclito, nuestro abogado, el que nos capacita, el que nos fortalece. Y hoy declaramos que somos pacientes de espíritu por el poder que opera en nosotros. El mismo poder que operó en Cristo, que lo levantó de los muertos, es el poder que ahora nos levanta a nosotros en paciencia. Porque vamos a obtener la promesa. No somos de los que retrocedemos para perdición, Señor, sino los que ponemos nuestra mirada en ti, Jesucristo, y vamos caminando de frente y hacia adelante, sabiendo, Señor de los cielos, que lo que tienes establecido para nosotros es en gran manera bueno. Gracias, Dios de los cielos, te bendecimos en este precioso momento y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Espectacular este tiempo, divino este paisaje y esperamos vernos prontamente. Y damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar que es precioso, el lago argentino.